Acompañé a Liam Chen desde que era un estudiante universitario pobre e inseguro hasta que se convirtió en una figura reconocida en la industria tecnológica. 7 días antes de nuestra ceremonia de compromiso, su amor de la infancia, Emily Chau, vino a buscarlo. Liam, mi madre está enferma, su único deseo es verme casada. Incluso sus amigos más cercanos se pusieron del lado de Emily e intentaron convencerlo. Liam, Emily también es como nuestra hermanita. Ayúdala solo esta vez, es solo una formalidad. Tu futura cuñada no se lo tomará a pecho. Cuando éramos niños y jugábamos a la casita, tú y Emily ya eran marido y mujer. Tómalo como un juego. Liam guardó silencio un momento y luego se volvió hacia mí. ¿Recuerdas que reservamos ese hotel para todo el día, verdad? Cambiemos la ceremonia de compromiso a la noche. No dije nada. No sabía que 7 días podían ser suficientes para hacer tantas cosas, como cancelar un compromiso, aceptar la oferta de mi profesor y continuar mis estudios en el extranjero, o convertirnos él y yo en completos desconocidos. Era principios de primavera. Pero las palabras de Liam se sintieron como un balde de agua fría cayendo directamente sobre mi cabeza. Aunque el salón privado estaba muy caliente, no pude evitar estremecerme. Tras su consentimiento, todos en la sala suspiraron aliviados. ¿Ves? Te dije que Liam definitivamente no se negaría a Emily. Así es. Esta vez Emily ni siquiera se atrevió a preguntarle directamente. Dijo que fue demasiado dura al rechazarlo entonces. No estés triste, con la ayuda de Liam. Todo saldrá bien. Basta de hablar, date prisa y brinda por Liam. Emily se levantó, tomó la copa de vino y dijo: Gracias, Liam. Y gracias también a ti, Hannah. Me lanzó una mirada fría y diferente, y se bebió el vino de un solo trago. Me quedé sentada, aturdida, con la mente completamente en blanco. El hombre que debía comprometerse conmigo en 7 días iba a casarse primero con otra mujer. Al ver que no reaccionaba, Emily dejó su copa con fuerza, con un tono de disgusto. Hannah, sé que esto te hará sentir incómoda. Pero es el único deseo de mi madre. Si no estás de acuerdo, entonces finge que nunca vine a buscar a Liam. Levanté la cabeza y la miré completamente confundida. No serviría cualquier otra persona, ¿por qué tiene que ser Liam? El ambiente se volvió de repente silencioso, y la expresión de Liam se enfrió. Finalmente alguien habló con torpeza. Cuñada, quizá no lo sepas, pero en nuestro pueblo la gente se casa muy joven. Aparte de Ryan Jiao y Liam, todos nosotros ya estamos casados. Entonces, ¿por qué no Ryan? Interrumpí. Liam también está a punto de comprometerse. Cuñada, deja de burlarte de mí. Liam es un yerno codiciado. ¿Cómo podría compararme con él? Dijo Ryan irritado. Tú misma tienes tanta prisa por casarte, ¿no? Ryan golpeó los palillos contra la mesa, como si yo lo hubiera humillado a propósito. Ya basta, Hannah, dijo Liam con voz grave. Estos días. Concéntrate en preparar el compromiso. Mientras hablaba, dejó su copa con fuerza sobre la mesa y el vino salpicó todo mi vestido blanco. Ese vestido era un regalo por mi cumpleaños número 24, el primer regalo que Liam me compró con el dinero que ganó por sí mismo. Frunció el ceño y dijo en voz baja: La boda de Emily es muy apresurada. Probablemente no puedan reservar un hotel a tiempo, así que la haremos en el hotel que ya reservamos. Nuestra ceremonia de compromiso se moverá a la noche. Miré a Liam y de repente sentí que era un completo desconocido. El hombre que había estado a mi lado desde los 19 años. Con quien había compartido tanto amor, que me entendía, que justo después de graduarse quería construir un hogar conmigo, que lloró como un niño cuando acepté su propuesta. ¿Por qué ahora aceptaba casarse con otra mujer, aunque esa boda fuera falsa? Encontré rápidamente una excusa para salir, queriendo tomar aire y calmarme. No fue hasta que entré al ascensor que me di cuenta de que había salido tan apresurada que olvidé mi bolso. Al regresar hacia la puerta del salón privado, escuché accidentalmente la conversación dentro. Liam, soy tu hermano, así que déjame decir esto con honestidad. Aunque no sea apropiado ahora, tengo que decirlo. Alguien continuó: el carácter de Hannah realmente no es muy bueno. Si Emily hubiera aceptado estar con Liam entonces, no habría lugar para ella ahora. Es aburrida y lenta. No hace falta saberlo. ¿Acaso no fue solo porque se parecía en un 70 u 80% a Emily? ¿Que Liam terminó con ella en primer lugar, justo después de ser rechazado por Emily? ¿Similar en qué exactamente? Nuestra Emily es inteligente y perspicaz. Si la persona junto a Liam ahora fuera Emily, definitivamente sería una esposa virtuosa. Además,
He oído que Hannah apenas se sostiene en la universidad gracias a la reputación de sus padres. No sabe absolutamente nada sobre los asuntos de la empresa de Liam. Te digo que ustedes dos deberían casarse de verdad. Dejen de fingir, Hannah es completamente innecesaria. Está bien, basta ya, dijo a alguien. Liam permaneció en silencio, y entonces Emily volvió a hablar, con un tono claramente reacio. Liam es de corazón blando. La señorita Hannah ha estado a su lado durante tantos años. Incluso si ya no la ama, no tendría el corazón para abandonarla. Respiré hondo, esforzándome por contener mis emociones. Después de un largo rato, finalmente escuché la voz de Liam, baja y con un rastro de impotencia y resignación. Lo pasado ya quedó atrás. Emily merece a alguien mejor. Qué bendición tan sincera sonaba eso, alguien mejor. Aflojé lentamente el agarre del picaporte, me di la vuelta y salí del hotel. Cada palabra dicha en ese salón privado seguía resonando en mis oídos. Si no hubiera sido por hoy, por este accidente repentino antes de la ceremonia de compromiso, dentro de 7 días nunca habría creído que la persona en quien confié, sin reservas y con quien incluso imaginé el matrimonio, me obligaría a reevaluar esta relación de esta manera. Arrepentimiento. ¿Cómo no iba a arrepentirme? Después de todo, fue alguien a quien amé con todo mi valor y sinceridad, alguien para quien preparé cada pequeña sorpresa, alguien cuyas noches de trabajo hasta tarde alguna vez me hicieron llorar. Todo eso ya no existiría. Un trueno sonó a lo lejos y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Así que resulta que también puede haber tormentas en esta estación. Deambulé sin rumbo, buscando refugio de la lluvia bajo unos aleros estrechos, llenos de personas que no habían traído paraguas. Mi teléfono vibró suavemente, era un mensaje de Liam. Han bebido demasiado. Ya los llevé a descansar. Ocúpate de los asuntos del hotel de inmediato. No dejes que tus padres se enteren. Si Emily no estuviera desesperada, no habría venido a buscarme. No te lo tomes demasiado a pecho. Apagué la pantalla del teléfono y miré el tráfico atascado frente a mí. De repente recordé una fuerte lluvia durante el entrenamiento militar, en mi segundo año de universidad. En ese entonces iba de regreso al dormitorio cuando empezó a llover a cántaros. Mis compañeras estaban todas duchándose y ninguna contestó el teléfono. Solo pude cubrirme la cabeza y correr hacia adelante. Justo al pasar por la biblioteca, alguien se plantó frente a mí. Levanté la vista y vi al mejor estudiante del departamento de ingeniería de software, siempre callado, sosteniendo un paraguas sobre mí. ¿Pasa algo?, preguntó. Tal vez porque estaba empapada por la lluvia, mi voz tembló levemente. La mitad de su cuerpo ya estaba mojada, pero aún así me protegía con cuidado. Si no tienes paraguas, deberías buscar un lugar donde resguardarte primero. No será tarde para irte cuando deje de llover. Me rasqué la cabeza y sonreí con torpeza. ¿Y si la lluvia no para, me quedo esperando para siempre? Él levantó el teléfono y, por una vez, mostró una sonrisa poco común. Entonces guarda mi número, iré a recogerte. Pero por aquel entonces ya habían empezado a circular rumores en el campus. Decían que a Liam le gustaba yo. Al elegir asignaturas siempre se sentaba detrás de mí. En el pase de lista siempre me dejaba para el final. Cada vez que yo actuaba, él estaba allí observando, y cuando terminaba se marchaba en silencio. Aún así, siempre creí que si a un chico le gustas pero nunca lo dice en voz alta, entonces no le gustas lo suficiente. No sé de dónde sacó el valor. Pero un día de repente le pregunté directamente a Liam, ¿te gusto? Me miró, con los ojos brillando como estrellas. Entonces, ¿puedo cortejarte? Lo miré atónita, con las palmas sudorosas. A menudo me pregunto cuándo empecé a amar a Liam. Probablemente no fue cuando respondía con soltura a todas las preguntas de los profesores en clase, ni cuando vestía una camisa blanca en la cancha de baloncesto y anotaba la mayor cantidad de puntos del partido, y desde luego tampoco cuando pedí un día libre. Todos los demás ya tenían sus propios grupos de discusión y yo era la única que se había quedado atrás, y fue él quien propuso formar un grupo conmigo. Fue ese día, en cambio, cuando el atardecer era especialmente hermoso. Vi aparecer su nombre en el tablón de honor y no me apresuré a irme. Saqué el teléfono para tomar una foto, pensando qué excusa podría usar para enviársela. Cuando Tina Sue se enteró de que Liam y yo estábamos juntos, al principio se sorprendió un poco. Y luego soltó una risa desdeñosa. Hannah, es tu primer amor, no te lo tomes tan en serio. Hay muchos hombres en este mundo. Incliné la cabeza y tenía 3 palabras claramente escritas en el rostro, tan enamorada que duele.
Tina me dio un golpecito en la cabeza sin ninguna piedad. Chiquilla, tú misma también eres única. Los sabía. Sí, yo no era el sustituto de nadie, yo también era única. Las frías gotas de lluvia azotaban mi rostro, mezclándose con las lágrimas que resbalaban por mi cuello. Mi teléfono vibró de nuevo, era Ryan Zhao. Me envió un vídeo junto con una sola línea de texto. ¿No crees que eres realmente innecesaria? Dentro del coche en penumbra, Emily Chao se apoyaba en el hombro de Liam, con los ojos rojos e hinchados. Liam, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué debo hacer? Liam le acarició el cabello con suavidad y la consoló en voz baja. No tengas miedo, estaré aquí contigo. Sean cuales sean las dificultades. Las enfrentaremos juntos. Pero estás a punto de comprometerte, estás a punto de casarte con otra persona, ya no te importaré. Ya no me necesitarás. No te abandonaré. Has bebido demasiado. Parecía que habían dejado deliberadamente vacío el asiento trasero. Solo para que Liam y Emily pudieran confiarse el uno al otro sin reservas. Me apreté el pecho y me obligué a inhalar el aire frío. El frío apoderándose de mis vías respiratorias. Emily, de manera coqueta, frotó la cabeza contra el cuello de Liam sin decir nada más. Liam se quedó ligeramente sobresaltado, con los ojos muy abiertos, pero no la apartó. Uno tras otro, las personas que se refugiaban de la lluvia a mi lado fueron recogidas al final. Yo fui la única que quedó esperando a que la lluvia se detuviera. Las 4 estaciones pueden repetirse y la lluvia siempre volverá a caer, pero yo sabía que los sentimientos sinceros, entregados bajo aquella lluvia torrencial, ya hacía tiempo que se habían empapado y desvanecido. Saqué el teléfono y contacté al gerente del hotel, que también era una amiga cercana mía. Tina, ayúdame a cancelar la ceremonia de compromiso. Cancelar el compromiso. Abrí la boca, pero incluso hablar me resultó difícil. Sí, Liam quiere casarse con otra persona. Primero la línea quedó en silencio un momento, al segundo siguiente Tina habló con calma. ¿Dónde estás? Iré a recogerte. Un supercoche rosa llamativo se detuvo frente a mí. En cuanto subí al coche, Tina empezó a regañar sin parar. Te lo dije hace mucho, ¿qué tienen de grandioso los hombres? Tenías que lanzarte de cabeza. Dime, aparte de su cara, ¿qué tiene de bueno Liam? ¿Servirte agua caliente? ¿Comprarte barbacoa a medianoche? Cualquiera puede hacer eso, no tiene nada de especial. Pero creo que la rara eres tú, conmoviéndote hasta el punto de vivir y morir por cosas tan triviales. Si te gustan los guapos, esta noche te llevaré a buscar modelos masculinos. 8 de cada 10 serán obedientes y leales. ¿Qué hay que lamentar mientras haya dinero? A mí no me faltan hombres. Curvé ligeramente los labios y respondí con calma. Sí, ya no necesito a Liam. Dile al hotel que adelante y celebre una boda para ellos. El dinero ya está en la puerta, ¿por qué no aceptarlo? En cuanto a mi ceremonia de compromiso, cancélala. Tina me lanzó una mirada un poco preocupada. ¿Tus padres lo saben? Oí a tu padre decir que tu abuelo y tu tío ya se pusieron en camino. Lo saben después de ver el vídeo que me envió Ryan. Los llamé y su reacción fue tan tranquila como siempre. Si descubres que no son compatibles antes del matrimonio, trátalo como un pequeño incidente y resuélvelo con ligereza. Durante toda la noche Liam no se puso en contacto conmigo. Por supuesto, no volvió a casa, tampoco se dio cuenta de que yo ya no estaba allí. En cuanto a dónde había estado toda la noche, no pregunté. Pensé que ese asunto ya no tenía nada que ver conmigo. Abrí la foto de perfil de mi asesor académico, y el hilo de mensajes anterior seguía siendo su larga y detallada orientación, animándome a continuar mis estudios en el extranjero. Dijo que podía ayudarme a presentarme al mejor laboratorio del mundo en este campo, si aún quería continuar por el camino de la investigación científica. Respondí con seriedad, sí, espero no decepcionarlo. El profesor ayudó rápidamente a organizarlo todo, y el profesor supervisor, también un viejo amigo suyo, se encargó de la coordinación. El billete de avión se reservó para 6 días después. Me iría exactamente el día en que Liam y Emily celebraban su ceremonia de boda. Al día siguiente regresé al apartamento, pero Liam aún no había vuelto. Empaqué mis cosas una por una, tirando lo que debía desecharse, y quedándome con lo que valía la pena conservar. Tras ordenar el amplio apartamento, lo único que me quedó en las manos fue una pequeña maleta, incluso menos que cuando me mudé 3 meses antes. Saqué un reloj del armario. Era el que había comprado para llevarlo el día de nuestro compromiso, uno para Liam y otro para mí. Pero ni siquiera había tenido la oportunidad de dárselo. Señorita Hannah,
¿No es este el reloj que compró hace unos días?, preguntó la dependienta, con los ojos muy abiertos. ¿Es porque a su esposo no le gusta? Parecía preocupada de que yo estuviera insatisfecha con su servicio. Tenemos muchos otros estilos. ¿Le gustaría echar un vistazo? Negué con la cabeza. No hace falta, por favor ayúdeme a devolverlo. Ella dudó. Pero ya pasó el periodo de devolución gratuita. Podría perder algo de dinero. Está bien, dije con calma. Los costos hundidos no deberían afectar una decisión importante. El centro comercial estaba abarrotado. Al pasar junto a una joyería, de repente escuché una voz familiar, teñida de un ligero aire de suficiencia. Si te gusta algo, simplemente llévatelo. Era la voz de Liam. Emily bajó ligeramente la mirada, fijándose en las joyas del escaparate como si estuviera pensativa. Liam, solo nos casamos por apariencia. Aunque según la tradición tengamos que comprar las 5 piezas de oro para que mi madre se quede tranquila, en realidad no me las llevaré. ¿Qué piensas hacer luego con todo esto? Liam esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto para que el personal sacara todas las joyas. Hannah también las necesitará. Cuando se case, no se desperdiciarán. Mientras ayudaba a Emily a elegir una pulsera de oro, levantó la vista por casualidad y me vio de pie en la entrada. Un destello de pánico cruzó por sus ojos. Hannah, ¿qué haces aquí? Caminó hacia mí, yo señalé distraídamente hacia cualquier lado. Y me inventé una excusa sin pensarlo. Vine a comprar algo de comer. Liam soltó un suspiro de alivio y me frotó suavemente la cabeza. Si quieres comer algo, dímelo. Por muy ocupado que esté el trabajo, no puedo dejar que mi esposa pase hambre. Miré a Emily, que se estaba probando la pulsera de oro, y no dije nada. Liam explicó con paciencia. En mi pueblo hay una tradición de boda. El novio tiene que comprar las 5 piezas de oro para la novia. Ya que hemos decidido montar esta farsa, tenemos que llevarla hasta el final. Por eso traje a Emily aquí para elegir joyas. Además, mañana o pasado mañana tendré que llevarla a probarse vestidos de novia. Del lado del compromiso no debería haber ningún problema, ¿verdad? Si no puedes con ello, llámame. Negué con la cabeza. No hay problema, de verdad. Ningún problema en absoluto. Después de todo, ni siquiera existía ya la ceremonia de compromiso. Tal vez porque estaba demasiado tranquila, Liam se detuvo un poco, con el gesto ensombrecido. Hannah, ¿estás enfadada? Ya habíamos acordado que, si pasa algo, lo hablamos directamente, no hacemos que el otro tenga que adivinar. Lo miré directamente a los ojos. Solo estás ayudando a tu hermanita, ¿de qué voy a estar enfadada? Liam frunció ligeramente el ceño, intentando encontrar aunque fuera el más mínimo rastro de mentira en mi rostro, pero por desgracia no había ninguno. Al oír eso, Emily alzó la vista hacia mí y dijo con ligereza, entonces te lo agradeceré de antemano, Hannah. No había ni una pizca de gratitud en su expresión, más bien parecía algo completamente natural. No me molesté en prestarle atención y busqué una excusa al azar. Tengo que volver al campus por algo. Ustedes dos pueden seguir paseando. El tiempo restante lo usaría para preparar mis materiales de solicitud para estudiar en el extranjero. No quedaba mucho tiempo, solo 4 días antes de salir del país. Entonces recordé de repente que mi pasaporte seguía en el despacho de Liam. Apenas medio mes atrás habíamos estado hablando de cómo, después del compromiso, encontraríamos tiempo para viajar al extranjero juntos. En cuanto salí del ascensor, vi que la puerta del apartamento estaba completamente abierta. Emily estaba sola dentro, decorando el lugar. Un gran y llamativo carácter rojo de doble felicidad colgaba en la sala de estar, tan deslumbrante que me dolían los ojos. Por todas partes, las fotos de Liam y mías habían sido arrojadas desordenadamente al suelo, incluso el par de tazas a juego que habíamos hecho en la universidad, con nuestras fotos impresas, yacía ahora en silencio dentro del cubo de basura. Lo siento, pensé que ya no vivías aquí, dijo Emily. Decía que lo sentía, pero no había ni el más mínimo rastro de remordimiento en su rostro, al contrario, parecía algo completamente natural. Así que, si yo no estoy aquí, ¿puedes tirar mis cosas como quieras? La miré llena de dudas. Ella frunció el ceño, visiblemente molesta, como si yo fuera quien la estaba incomodando. Es solo un matrimonio falso, no seas tan sensible. Si estas cosas se quedan aquí, mi madre lo descubrirá. Por favor, trata de ser comprensiva. Añadió eso, y aún así seguía sosteniendo un marco de fotos en las manos, era la fotografía
que Tina había tomado en el momento en que Liam me pidió matrimonio. Yo había pensado que era la foto más hermosa de mi vida. Por eso había comprado un marco especialmente para ella. Emily aflojó el agarre con despreocupación, el marco cayó al suelo y el vidrio se hizo añicos. Me sobresalté. ¿Por qué este marco es tan pesado? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasó? Hubo alboroto afuera cuando un grupo de personas entró. Al verme, de repente guardaron silencio. Hola, cuñada, ya has vuelto. Liam llegará en un momento. Tocamos el timbre pero nadie respondió. Así que entramos con el código. La madre de Emily vendrá más tarde, antes de ir al hotel, así que redecoramos un poco. No te preocupes. Después dejaremos todo tal como estaba. Miré a Emily y de repente sentí curiosidad. Si Liam no tuviera dinero, ¿ella aún lo habría buscado para entrar en un matrimonio falso? Causaba problemas a cada paso. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Todos se miraban entre sí, claramente sin esperar que yo me enfadara. Durante mucho rato nadie se atrevió a hablar. Emily se mordía el labio con fuerza, como si hubiera sido terriblemente humillada. Si no fuera por mi madre, ¿crees que estaría aquí dejándote humillarme? Las lágrimas caían de sus ojos, una tras otra, haciéndola parecer digna de lástima. Cuñada, ¿qué estás haciendo? Ya lo hemos acordado todo. Así es, Liam y Emily registrarán su matrimonio. Y una vez hecho, se divorciarán de inmediato. Dudé de si había oído mal y levanté un poco la voz. ¿Registrar el matrimonio? Sí, Liam no te lo dijo, respondió alguien. Emily tiene una prima, una tía que trabaja en el registro civil, siempre compite con la madre de Emily. Cuando supo que Emily se iba a casar, fue de inmediato a revisar la información de su marido. Si no hay certificado de matrimonio, la madre de Emily definitivamente sospechará. Así que no te preocupes, cuñada. Cuando termine la boda, se divorciarán enseguida y te devolverán a Liam completamente intacto. Casarse y luego divorciarse, qué vida tan intacta llevaba. Ryan me lanzó una mirada impaciente. Hannah, ¿de qué tienes que enfadarte? Todos hemos oído decir a Liam que en unos días firmará un contrato importante. Tienes mucha suerte de haber encontrado a un hombre tan bueno como él. Deberías estar agradecida y quemar incienso para dar las gracias. Aquí valoramos la lealtad. No hay forma de que pueda abandonar a Emily así como así. Ya te has beneficiado bastante. No le hagas las cosas más difíciles a Liam. Me reí. ¿Beneficiada? ¿En qué exactamente he intimidado a Emily en todo esto? ¿No he sido yo la única víctima? Ustedes pueden tratar el matrimonio como una broma entre ustedes, pero de mi lado no puedo. Hannah, ellos son tus amigos. No había terminado de hablar, cuando Liam ya estaba de pie en la puerta, interrumpiéndome con frialdad. Sin embargo, la mirada que me dirigió estaba llena de decepción. Solo son unas fotos. Siempre pueden tomarse otras después. En cuanto al registro del matrimonio, entiendes esta situación mejor que nadie, así que no hay necesidad de alterarse tanto. Tienes que entender que si no fuera por Emily. Lo interrumpí con una voz helada. Si no fuera por ella, ¿nunca me habrías perseguido? Nunca habríamos estado juntos desde el principio, ¿verdad? Ya era claramente abril. Claramente, la cálida luz del sol inundaba la sala. Y aún así sentía tanto frío que temblaba de pies a cabeza. Así que era esto. Cuando la verdad fue dicha en voz alta por el propio Liam y tuve que oírla con mis propios oídos. Era insoportable. Hannah, no quiero discutir contigo, dijo. Vuelve primero al campus y cálmate. Iré a recogerte más tarde. Fui directamente al estudio a coger mi pasaporte. ¿Ir a recogerme? ¡Qué broma! El ascensor tardaba en llegar, así que tuve que quedarme un poco más junto a la puerta. O quizás ampliamente olvidarlo. La voz de Emily resonó suavemente desde la sala. Dejó caer en silencio una sola lágrima fría y habló con dulzura. Solo tienes que cuidar las emociones de la señorita Hannah, y mañana todavía tienes que volver conmigo a casa para ver a mi mamá, es tan agotador. ¿Por qué mi mamá tiene que ser tan exigente? ¿Por qué dice que no puede confiar en nadie más que en ti? Ryan palmeó con cuidado el hombro de Emily. Tu tía ha visto crecer a Liam desde que era niño. Por supuesto que confía más en él. No te culpes más. La voz de Liam bajó, igual que cuando solía consolarme. Está bien, tu tía solo se preocupa por ti. Si puedo ayudar aunque sea un poco, mientras ella esté feliz, eso es suficiente. Pero la cuñada casi nunca se enfada, añadió, quizá últimamente.
Ha estado ocupada preparando la graduación y el compromiso al mismo tiempo, demasiadas cosas a la vez. Cuando terminemos de arreglar todo aquí, iré a explicarle todo. Liam habló deliberadamente con un tono suave, intentando suavizar la situación para que todos superaran la incomodidad. Ah, sí. Liam realmente entiende mejor que nadie a su cuñada. Sí, nos preocupaba que ella te pusiera las cosas difíciles. ¿Ponerte las cosas difíciles? Probablemente te quiere demasiado como para pensar siquiera en eso, jajaja. Los demás se sumaron enseguida, hablando de casarse justo después de graduarse. Si fuera cualquier otra mujer, de verdad no podría aceptarlo, significaría no tener ningún sentido de dignidad personal. Emily frunció ligeramente el ceño, con un tono que llevaba un rastro de desdén. Algunas personas quieren ser amas de casa a tiempo completo, ¿sabes? ¿Crees que todo el mundo es como tú, queriendo cargar el mundo entero sola? Levantó la barbilla, delicada y elegante como un cisne, declarando con orgullo que las mujeres deben ser independientes y autosuficientes. Y aún así, al final, la sala se llenó de risas y charlas. Incluso la secretaria de Liam, que siempre lo acompañaba, no pudo evitar recordarle: «Presidente Chen, ¿y la señorita Hannah de allí?». Solo después de un momento Liam respondió lentamente: «No, ella no se atrevería. Cuando todo esto termine, la compensaré como es debido». Curvé los labios en una sonrisa leve. Pero mientras seguía sonriendo no sabía por qué, las lágrimas caían en silencio. Así era como Liam me veía, porque tras 6 años de amor, por fin estábamos a punto de llegar a un final perfecto, porque la noticia del compromiso ya se había difundido por todas partes, porque él creía que no encontraría a nadie mejor que él, así que no me atrevería a romper. Incluso ya había pensado cómo compensarme, cómo apaciguarme, y sin embargo jamás se le pasó por la cabeza que yo ya no me comprometería con él. Una vida tiene muchos periodos de 6 años, mientras yo viva bien, no tengo por qué preocuparme por las miradas ajenas. En cuanto a Liam, si no fuera porque una vez me gustó, hombres con condiciones cientos o miles de veces mejores que las suyas habrían sido personas con las que podría haberme casado. Solo cuando todo estuvo hecho, cuando la boda de Emily ya había sido arreglada, Liam por fin se dio cuenta de que yo no había vuelto a casa en absoluto esos días. Se subió a su coche y condujo hasta la universidad, quedándose de pie bajo el árbol frente al dormitorio. Su silueta se alargaba bajo la luz, detrás de él, sus rasgos refinados y académicos seguían atrayendo bastantes miradas. Cuando me vio acercarme desde el sendero en sombra, la frialdad de su rostro de los últimos días finalmente se suavizó en una leve sonrisa. ¿De verdad estás enfadada? Yo sostenía los documentos de estudios en el extranjero que acababa de firmar. Bajé un poco la cabeza y negué suavemente. Liam se frotó el puente de la nariz, con un aspecto completamente agotado. Hannah, estos últimos días han sido realmente agotadores para mí. También hay muchas cosas pasando en la empresa. Si estás descontenta, tienes que decírmelo, te consolaré. No queda nada tuyo en el apartamento, añadió, ni uno solo de tus vestidos en el armario. Lo miré con calma. En realidad no hay mucho que preparar para un compromiso. La universidad ha estado apurando mi tesis últimamente, así que solo llevé algunos conjuntos al dormitorio para cambiarme. ¿No dijiste que, si íbamos a actuar, debíamos hacerlo a fondo? Dejar ropa en el armario haría fácil que la gente lo descubriera. Liam me miró durante unos segundos, solo cuando vio que no mostraba ni rastro de culpa. Volvió a hablar. Ya te lo dije, ¿cómo podrías no necesitarme? Ve despacio, Hannah, solo estoy demasiado preocupado por ti. ¿Preocupado por mí? Tiré de la comisura de mis labios, pero no pude sonreír bien. ¿Dónde está ese vestido tuyo?, preguntó de repente. Lo recuerdo. Se ensució aquel día, déjame lavarlo por ti. Seguía llevando la misma expresión amable y considerada de siempre, y aún así todo lo que sentí fue repulsión. Lo tiré. Liam frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué lo tiraste? ¿No era el vestido que más apreciabas? Ya no lo necesito. Su boca se entreabrió ligeramente, y su tono se fue suavizando, como si me estuviera mimando. Está bien, lo que diga mi esposa vale. Compraremos otro la próxima vez. Bajé la cabeza y no dije nada más. Su mirada se posó lentamente en el montón de documentos que llevaba en las manos. No te canses demasiado, cuídate bien. Si puedes escribir esta tesis, escríbela, si no puedes, entonces olvídala. Yo te mantendré el resto de tu vida. Qué forma de consuelo tan cruelmente dulce, pensé. El teléfono sonó en el momento justo.
Liam contestó la llamada y se fue apresuradamente. Tras confirmar los asuntos, parecía mucho más tranquilo. Podía volver a estar ocupado con su boda falsa. De hecho, Tina ya me había llamado antes y me dijo que Liam se había puesto en contacto con ella esa tarde, para confirmar los procedimientos del compromiso. Ella lo había manejado con destreza. Sin duda haremos todo lo posible para organizar tu ceremonia de compromiso. A la perfección, déjamelo a mí. Pensando en esto, estaba segura de que Tina no se lo pondría fácil. El último día antes de irme, estaba haciendo la maleta cuando mi teléfono empezó a recibir mensajes desconocidos uno tras otro. Todos eran fotos de Emily con vestidos de novia. Señorita Hannah, ¿qué vestido de novia cree que debería usar mañana para verme mejor? Aunque la boda fuera falsa, era cierto que a Liam le había gustado una vez. Y también era cierto que había preparado meticulosamente una boda para mí. Para ser honesta, nunca pensé mucho en ella, recién graduada y ya queriendo depender de un hombre. Para el resto de su vida. Ni siquiera me molesté en abrir las fotos. Simplemente respondí, señorita Chow, usted se casó desde la universidad. Elegir qué vestido de novia le queda bien probablemente no sea algo que deba preguntarme, ¿verdad? En cuanto a depender de los hombres, que elija por segunda vez a un hombre rico es por su madre. La primera vez que eligió a un hombre rico no fue por sus notas, ¿verdad? No necesité gastar ningún esfuerzo en investigar el pasado de Emily para saberlo. Siempre hablaba de convertirse en una mujer fuerte e independiente, y sin embargo en su último año de universidad se apresuró a casarse con un abogado recién licenciado. Tras divorciarse, descubrió que su dinero era todo propiedad dividida de su exesposa, y que ni siquiera tenía un solo caso decente a su nombre. Al final Emily se divorció de él, pero curiosamente esta vez aquel abogado estaba mucho más lúcido y no dejó que ella se aprovechara de él en absoluto. Deja de fingir que eres fuerte, respondió ella. ¿Te lo crees? Con solo mover un dedo, Liam vendrá corriendo de inmediato. ¿Por qué todavía tenía que venir frente a mí solo para presumir? ¿De qué exactamente tenía miedo? El teléfono permaneció en silencio durante mucho tiempo, podía imaginar fácilmente. Imaginé lo horrible que debía de verse su expresión en ese momento. Solté una risa baja y fría y bloqueé ese número. Entonces recordé. Cuando nos preparábamos para el compromiso, Liam una vez me rodeó con sus brazos y habló sin parar de todo tipo de cosas, como que dos personas no debían compartir el mismo par, o que verse antes del día del compromiso se consideraba de mala suerte. Incluso me reí de él, burlándome de que fuera un graduado de honor. Y aún así creyera en supersticiones así. Pero cuando lo vi aparecer en mi puerta, por fin entendí que todo aquello en lo que creía con tanta firmeza podía romperse, porque Emily también era una mujer. ¿Por qué tienes que hablar tan duramente?, dijo Liam. Emily de verdad quiere ser amiga tuya, por eso te mostró su vestido de novia. Incluso lo hizo con buena intención, queriendo darte una referencia para el futuro. Ni siquiera se molestó en comprobar nada conmigo, ante sus ojos solo existía la agraviada Emily. Mides 1,73 y ella 1,60. ¿Qué exactamente necesitas tomar como referencia?, dije con frialdad. Él frunció el ceño de inmediato. Hannah, ¿por qué no puedes entender lo que quiero decir? Ella solo quiere encontrar una oportunidad para darte las gracias. Sé que no te cae bien, pero es solo un poco demasiado directa. Deberías intentar conocerla. Luego se detuvo y añadió, si no fuera porque nos vamos a comprometer mañana, pensaría que tenemos que reconsiderar seriamente esta relación. Lo miré a la cara y de pronto sentí ganas de llorar. Hay tantos periodos de 6 años en una vida, ¿por qué entregué 6 de los míos a alguien como él? En esas largas noches, cuando yo estaba agotada hasta el colapso, la persona por la que él se preocupaba era otra mujer. Al ver mi silencio, Liam por fin se dio cuenta de lo que acababa de decir. Respiró hondo. Hannah, no quise decir eso. Tú eres la persona que he elegido para toda la vida. Solo espero que puedas aceptar a mis amigos, porque son las personas que pasaron conmigo los momentos más difíciles. Asentí levemente, como diciendo que lo había oído, pero en realidad solo lo oí, nada más. Después de que Liam se fuera, deambulé sola por el complejo residencial. Durante mucho tiempo el viento nocturno estuvo un poco frío, soplando hasta hacerme arder los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando vi a Tina de pie en la entrada. Desde lejos me saludó con la mano. ¿En qué estás pensando? Sonreí. ¿Por qué estás aquí? Te vas mañana. ¿Cómo no iba a venir a despedirme bien? Me arrastró a la tienda de conveniencia de enfrente,
pidió unos pinchos de Oden y, entre el flujo constante de gente afuera, nos sentamos frente al gran ventanal, escuchando el suave tintineo de la campanilla de la puerta. Hannah, dijo, no te hagas daño por los errores de otra persona, ni te tortures día y noche culpándote. Forzar o controlar a alguien no puede cambiar a una persona podrida. Ni los consejos ni siquiera muchos años juntos pueden hacer que cambie. Así que, a partir de ahora, nunca hagas de ese tipo de hombre la persona con la que te cases. Siempre merecerás lo mejor. ¿Cómo no iba a ser Tina la que más me entendiera? Ella sabía que nadie puede terminar fácilmente una relación. De 6 años. Yo no era la excepción. Cuando por fin comprendí que él me eligió solo porque la mujer que más amaba no fue aceptada por su madre debido a la pobreza, que le gusté solo porque me parecía a Emily, que quiso comprometerse conmigo. Solo porque me quedé a su lado todos estos años, y nunca porque yo fuera yo misma, nunca me había sentido tan derrotada y asfixiada. Estaba a solo un paso de caer en un torbellino de dudas sobre mí misma, sin salida. Por suerte, mi vida nunca había contenido solo a Liam. Aquella noche, por primera vez, abrí la carta de recomendación que mi profesora había escrito para mí. Es mi estudiante más sobresaliente, decía. Es reflexiva y seria en su trabajo. Espero que la cuiden bien y le den espacio para crecer. Si hay algo que no haya hecho bien, guíenla con suavidad, no la regañen. Ha recorrido un camino muy largo por sí misma para llegar hasta aquí. Sentada frente a mi escritorio, una poderosa sensación de valentía brotó dentro de mí, suficiente para seguir avanzando por el camino que tenía delante. A la mañana siguiente temprano abordé un vuelo a Alemania. El viaje fue largo, pero por suerte la chica sentada a mi lado era menuda y adorable. No hablaba mucho, pero nos llevamos bien enseguida. Era una bloguera con un seguimiento modesto, estudiando en el extranjero mientras su novio, con quien llevaba 3 años, la esperaba en su país. Revisé su cuenta y hojeé sus publicaciones, la verdad es que eran bastante interesantes. El avión atravesó las nubes y descendió lentamente sobre la pista. Desde ese momento, los vientos que una vez eché de menos pasaron a formar parte de lo que quedaba atrás. No había nada de lo que arrepentirse ni nada de lo que no arrepentirse. Hannah, me iré primero, dijo. Quedemos cuando tengas tiempo. Asentí. De acuerdo, buen viaje. La vida en el laboratorio no me dejaba ni un respiro. Cada día estaba rodeada de montañas de documentos y datos interminables. Bastaba el más mínimo descuido para no oír ni siquiera lo que decía el profesor. Cualquiera podría volverse loco bajo plazos tan implacables. Tina siempre temía que, estando sola en el extranjero, yo volviera a hundirme en el pasado. Pensaba demasiado, apenas tenía tiempo para dormir. Después de terminar los experimentos, llegaba a casa completamente agotada. Las tiendas del camino ya estaban todas cerradas, así que solo podía cocinar para mí misma. Tras el primer bocado, casi lloré de lo mal que sabía. A veces, cuando tenía algo de tiempo libre, invitaba a Natalie a salir. Las dos sosteníamos tazas de café con especias de calabaza y paseábamos por senderos de ladrillo rojo. Los edificios antiguos teñidos por el otoño se veían increíblemente cálidos. Había pensado que solo seríamos conocidas pasajeras, pero inesperadamente nos convertimos en almas afines, capaces de hablar de cualquier cosa. El tiempo se escurría entre mis dedos como el agua. En un abrir y cerrar de ojos había pasado más de medio año. Tal vez porque estaba demasiado ocupada para revivir los recuerdos de aquel periodo terrible. Ya ni siquiera podía recordar con claridad cuánto me había destrozado. En su lugar, solo sentía arrepentimiento por haber desperdiciado tanto tiempo en ello. Después de que terminara la boda con Emily, Liam se ocupaba de los padres de Emily mientras revisaba constantemente su teléfono. Desde anoche, no, desde hacía 7 días. No había recibido ni un solo mensaje que Hannah hubiera enviado por iniciativa propia. Una repentina inquietud le subió al pecho, incapaz de contenerse. Apartó el brazo de Emily y caminó hasta un rincón de la sala para llamar a Hannah. Lo sentimos, el número que ha marcado no está disponible temporalmente. Por favor, intente llamar más tarde. Lo sentimos, el número que ha marcado no está disponible temporalmente. Por favor, intente llamar más tarde. Lo sentimos. El número que ha marcado no está disponible temporalmente. Por favor, intente llamar más tarde. 3 llamadas seguidas sin respuesta. Liam por fin se dio cuenta de que algo iba mal. Se puso en contacto apresuradamente con el gerente del hotel, sin atreverse a preguntar directamente a los padres de Hannah por miedo a despertar sospechas. No, para nada. La señorita Hannah solo estaba confirmando con nosotros los arreglos de la noche. Hace un momento.
Intente llamar más tarde. En ese instante, Tina estaba editando el vídeo de la boda que acababa de grabar, preparando una gran sorpresa para darle a Liam esa noche. Solo entonces Liam se sintió algo más tranquilo, pensó que se había preocupado en vano. Después de todo, ella era Hannah. No se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada. En los últimos días, Liam no había dormido ni una sola noche completa. Había estado reorganizando todas las fotos que se había tomado con Hannah, colocándolas cronológicamente a lo largo de la línea del tiempo de los años que pasaron juntos. Cada una era un momento que habían compartido, cuidadosamente conservado en su teléfono. Al principio, admitía que la razón por la que se había fijado en Hannah era por Emily, incluso había buscado deliberadamente ángulos al tomar fotos que le hicieran parecerse lo más posible a Emily. Pero poco a poco sus sentimientos cambiaron. Hannah siempre se mantenía serena, su forma de hablar y actuar era ordenada, nunca apresurada, ni siquiera cuando llegaba tarde a clase. Entraba con compostura, aceptaba tranquilamente el castigo y nada más. Más tarde, ella se quedó en la universidad para cursar estudios de posgrado. Mientras él eligió el camino del emprendimiento. Cada vez que se sentía tenso o ansioso, siempre era Hannah quien permanecía a su lado. Está bien, todavía eres muy joven. Avanzar más despacio es normal. Mira, hoy fuiste más rápido que ayer. Lo sabía, definitivamente puedes hacerlo. Cada uno tiene su propia estación para florecer. Mira, la tesis de mi junior fue elogiada por el profesor, mientras que a mí me dijeron que no incluyera el nombre de mi tutor en los agradecimientos. Liam, confía en tu propio instinto y criterio. Lo lograrás. Cada vez que regresaba de cenas de negocios, había medicinas que ella había preparado con antelación en su bolsillo. Cada vez que llegaba a casa, el refrigerador estaba lleno de la fruta más fresca, con una nota adhesiva adorable que enumeraba la ingesta de vitaminas del día. Ese día, él solo mencionó casualmente que no quería comer comida para llevar, y ella ya había llevado una comida casera desde el campus hasta su oficina. Pensó que, una vez resuelta la situación de Emily, definitivamente compensaría a Hannah como se merecía, pero cuando comenzó la ceremonia de compromiso, aún no había visto a Hannah por ningún lado. La mente de Liam se quedó en blanco. Caminó una y otra vez por el salón del banquete. Hannah no vino, su familia no vino, sus amigos no vinieron. Entonces, la gran pantalla detrás de ellos se encendió de repente, reproduciendo un vídeo de boda recién editado. En el vídeo, él sonreía radiantemente y Emily parecía aún más feliz, así que la futura señora Chen es ella. Se parece un poco, pero en realidad no tanto. Sigue mirando, esta es la esposa de nuestro futuro jefe, no se ve tan parecida. Pero quién sabe, los hombres no son confiables, tal vez algún día sea reemplazada. Olvídalo, solo somos empleados, ¿para qué preocuparnos tanto? Otra prueba más de que no se puede confiar en los hombres. Liam corrió frenéticamente hacia la sala de control. ¿Dónde está Hannah? Apáguenlo ahora mismo. ¿Dónde está Hannah? Tina estaba a cierta distancia, con los brazos cruzados, observando fríamente al hombre que estaba perdiendo la razón. ¿No vino antes a verte? ¿Acaso no estaba todo ya bien organizado? Liam recordaba claramente que, cuando habían venido a reservar el hotel, había sido la propia Tina quien los había recibido. Tina señaló la gran pantalla que seguía reproduciéndose. Así es, todo estaba bien organizado. ¿No está muy animada la boda? Hablo del compromiso de esta noche, dijo Liam con voz ronca. Tina soltó una risa fría. ¿Desde cuándo alguien se casa con una persona al mediodía y luego se compromete con otra por la noche? La cabeza que lleva sobre los hombros no es solo de adorno. Es para pensar, ¿podría ser que desde el principio ella nunca tuviera la intención de venir? Él retrocedió tambaleándose 2 pasos. Así que desde el principio ella nunca pensó venir. Liam levantó de repente la cabeza, como si por fin se diera cuenta de algo, y luego salió corriendo del hotel. Corrió hasta la casa de Hannah y tocó el timbre durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Resultó que sus padres ya habían abordado un avión de regreso a Pekín, el mismo día en que ella salió del país para visitar a su abuelo. Siguió llamando una y otra vez a ese número familiar, pero no lograba comunicarse. Intentó llamar desde otro número, seguía sin haber respuesta. Liam deambuló aturdido por las calles, incluso olvidando dónde había estacionado su coche. Un presentimiento surgió en su corazón. Hannah tal vez nunca volvería a aparecer. De repente, su teléfono vibró. Contestó apresuradamente sin siquiera mirar el identificador de llamadas. Señor Chen, soy yo, su socio. Hay un problema con el envío enviado a Pekín. Se suponía que vendrían a discutir una solución. Pero ahora ya no vendrán.
Están exigiendo una compensación, de lo contrario, demandarán. ¿Cómo pudo pasar esto? Al principio, venían por el compromiso de su sobrina, estaban de buen humor y dispuestos a negociar, pero hace unos días, cuando se canceló el compromiso, dejaron de venir y se negaron a negociar. Señor Chen, si tenemos que pagar indemnizaciones y penalizaciones por incumplimiento de contrato, me temo que nuestra cadena de capital se romperá. ¿Cómo pueden ser tan arbitrarios? Su sobrina no llegó a comprometerse. En ese momento, Liam recordó de repente lo que Hannah le había contado una vez, que su padre era de Nankín, su madre de Pekín, pero que ella había crecido en Nankín, y que para ese compromiso vendrían su abuelo y su tío. Cuando Liam regresó a casa, el carácter rojo de doble felicidad en la sala aún no había sido retirado. Emily estaba sentada en el sofá, comportándose como la dueña de la casa. Al verlo entrar, se levantó apresuradamente y se acercó fingiendo preocupación. He oído todo ya, lo siento, al final seguí afectándolos a ustedes dos. Se levantó demasiado rápido y chocó con la mesa baja, tirando su bolso al suelo. De él se deslizó un informe de resonancia magnética del hospital, la fecha marcaba claramente 5 días atrás. Liam se quedó helado al agacharse para recogerlo, mirándolo largo rato. 5 días atrás, él y Emily ni siquiera habían registrado su matrimonio aún. Emily se lo arrebató por reflejo de la mano. Y forzó una sonrisa. Oh, olvidé decírtelo, resulta que mi mamá solo tenía un pequeño quiste. Supongo que hay bendición disfrazada. ¿Verdad, Liam? ¿No lo crees? Liam bajó la cabeza, nadie sabía qué estaba pensando. Emily, ¿lo hiciste a propósito? ¿Verdad que sí? Dijo de pronto, su voz estaba más fría que nunca. Liam, ve a pedir el divorcio ahora mismo, si no, Hannah de verdad ya no me querrá. Liam apretó de golpe la muñeca de Emily, tenía los ojos inyectados en sangre. Liam, es medianoche, ¿dónde vas a divorciarte? La oficina de asuntos civiles ni siquiera está abierta, además, aún hay tiempo para pensarlo antes de divorciarse. No puedo calmarme, dijo con voz ronca. De verdad no puedo calmarme ahora mismo. Pero Emily, que ni siquiera había tenido tiempo de quitarse el maquillaje de novia de ese día, ya había corrido a buscarlo. En ese momento tenía la cara manchada de lágrimas y mocos. Liam, Hannah se fue, no va a volver. Ya que registraron el matrimonio, vivan bien. Ya no me importan esas ceremonias, y mi mamá también ha aceptado ahora, Liam. Liam se quedó rígido. Emily pensó que estaba vacilando, así que lo abrazó suavemente por detrás. Liam, concéntrate en ganar dinero, yo cuidaré bien de ti. Haré que nuestro pequeño hogar sea cálido y feliz. Puedo levantarme a las 6 cada mañana para prepararte sopa. ¿No es mi sopa tu favorita? Emily. Liam dijo fríamente. ¿Sabes que esto es un matrimonio por engaño? A la mañana siguiente temprano, Liam estaba sentado esperando frente al edificio del dormitorio de Hannah. Su corbata estaba torcida, colgándole floja del cuello, y se veía completamente desaliñado. Al ver a la compañera de cuarto de Hannah, se abalanzó de inmediato. ¿Dónde está Hannah? No estamos seguras. Parece que se fue a un laboratorio en el extranjero, no nos dijo los detalles. Puedes preguntarle a su mejor amiga, ella dirige un hotel y hasta vino ayer a ayudar a Hannah a mudarse. No tenemos su número de teléfono, y aunque lo tuviéramos no podríamos dártelo. Liam condujo aturdido para buscar a la mejor amiga de Hannah. Solo entonces se dio cuenta de que era Tina. De pie en las escaleras del hotel, Tina lo miró desde arriba. Hermano, ella cambió de número. Precisamente porque no quiere escuchar tus explicaciones. Liam guardó silencio un momento y luego de pronto se rió. Lo sabía. Sabía que tarde o temprano recibiría mi castigo. Debía haberlo sabido desde el principio. ¿Por qué acepté ese matrimonio falso? Tina lo miró con desprecio sin disimular. Y esbozó una sonrisa fría y burlona. Relájate, aquí no hay castigo, solo necesitas entender una cosa. Te perdiste el punto más alto de tu vida. Las oportunidades que da el destino no llegan 2 veces. La desafortunada fue ella por toparse con esta relación malhadada contigo, y el pico de tu vida fue tenerla en ella. Tú y ella nunca estuvieron destinados a cruzarse, eran líneas paralelas que no debieron intersectarse. Él no era digno de ninguna buena mujer. Ni una sola frase mencionó castigo. Y, sin embargo, cada palabra era castigo. En un abrir y cerrar de ojos, medio año había pasado. Yo ya me había adaptado por completo a la vida en el laboratorio. Cuando Tina volvió a mencionar a Liam, me dijo que su empresa estaba casi en bancarrota. Incluso después del divorcio, Emily aún esperaba volver con él. Yo solo sonreí.
Y le dije que regresaría a casa en 2 semanas. Mi mamá estaba a punto de jubilarse y necesitaba volver para asistir a la ceremonia de agradecimiento que la escuela organizaba para ella. Simplemente no esperaba volver a encontrarme con Liam, justo en la entrada de la escuela. En poco más de medio año había adelgazado mucho, no quedaba rastro del porte refinado y elegante que tuvo una vez. Hannah, por fin regresaste, dijo con voz ronca, con los ojos enrojecidos. Lo siento, sé que me equivoqué, por favor dame otra oportunidad, ¿sí? Admito que al principio me acerqué a ti por Emily. Pero después de verdad me gustaste, mi corazón se lo llevaste tú. Di 2 pasos atrás y lo miré con calma, ya no importa si te equivocaste o no, ni si te gusté o no, ahora no tiene nada que ver conmigo. En cuanto a las oportunidades, hay lecciones que solo necesitan aprenderse una vez. Si no hay nada más, me voy. Hannah, después de todos estos años juntos, ¿no sientes ningún arrepentimiento?, insistió. Ya sé que me equivoqué. ¿Por qué no puedes ampliamente dejar ir el pasado? Al oírlo, solo esbocé una leve sonrisa. Dejé esas cosas ir hace mucho tiempo. El único que no has soltado eres tú. Liam se tambaleó ligeramente, su rostro palideció, movió los labios, pero no pudo decir una sola palabra. Esa noche Tina me envió un vídeo. Liam aún no podía olvidarme, mientras su empresa seguía en declive. Emily decidió apostarlo todo a un último movimiento, cosió varias fotos de la infancia. En una publicación que contaba la historia de su romance de novios de la infancia, habían caminado juntos por estrechos caminos rurales, compartido las ingenuas victorias de la secundaria, y habían sido la pareja dorada aprobada por todos. Pero por ir a universidades diferentes, el protagonista masculino fue cortejado por una heredera rica. Esa heredera obligó a la pareja enamorada a divorciarse y hasta destruyó la empresa que el protagonista había construido. Tras tantas penurias, ella gastó dinero como agua para entrar a un laboratorio en el extranjero. En el vídeo apareció mi foto, mi rostro estaba tan ligeramente difuminado que casi no existía. Esperamos que la Erinia nos perdone y deje de usar métodos ilegales para reprimirnos, decía el pie de foto. Al final del vídeo, los ojos de Emily estaban llenos de lágrimas. En los comentarios, un empleado de 5 años filtró algunos chismes. La heredera es en realidad quien pasó por las buenas y las malas con el jefe construyendo la empresa desde cero, y aún así, antes del compromiso, el jefe celebró en secreto una boda con su amor de la infancia. ¿No es una locura? Jajaja, ¿no parece una novela hecha realidad? Pero, ¿no estaba realmente enferma la mamá del amor de la infancia? Esta es la empresa donde yo trabajaba, su mamá probablemente viva más que cualquiera de nosotros. Dejando todo lo demás de lado. ¿Estás diciendo que la heredera tuvo que gastar dinero solo para entrar a un laboratorio en el extranjero? ¿Eso es realmente lo más duro? Escúchate, si incluso una heredera trabaja tan duro, ¿cómo me atrevo yo a holgazanear en mi dormitorio? Que alguien me lleve al laboratorio ahora mismo. Intentando dirigir la opinión pública sin investigar primero. Otro comentario decía, después de ver este vídeo, ¿acaso borra todo el mal karma que he acumulado en mi vida? Emily se apresuró a comentar debajo del vídeo. Pero, ¿no deberían mantenerse separados los sentimientos personales de los negocios? ¿De verdad puedes permitir que su familia aplaste a una pequeña empresa como la nuestra solo por asuntos personales? Me lanzó una mirada y luego se bebió de un trago su copa de vino. Brindemos por separar el amor de los negocios. Alguien sin moral, de pie en el terreno de la moral. Si fuera yo, sin duda les haría pagar, con intereses incluidos. Originalmente, la empresa de Liam podría haber resistido unos meses más. Gracias a varios contratos pequeños, pero tras la actuación de Emily, tanto las grandes como las pequeñas empresas ya no querían cooperar con él en absoluto. Desde aquel día, Liam no volvió a aparecer delante de mí. Escuché que estuvo toda la noche abajo, frente a mi casa, pero por desgracia mis padres ya me habían llevado de regreso a Pekín. Aquel día mis vacaciones fueron muy cortas, aún tenía personas importantes que ver. Una semana después, abordé un avión de regreso a Alemania. La vida continuó así, y aunque fracasé una y otra vez en el laboratorio, seguí manteniendo mi curiosidad y mi valentía frente a la vida. En innumerables momentos de hundimiento, siempre había un barco, navegando hacia el horizonte lejano. Un año después, mientras navegaba por internet, vi una noticia: exesposa arrebata el volante, exmarido gravemente herido. En el vídeo solo se mencionaban los nombres de Liam y Emily. La escena del accidente se veía bastante espeluznante, pero en ese momento, yo estaba asistiendo a una conferencia académica de primer nivel y no tenía tiempo para mirarlo con detenimiento.
Más importante aún, era la única mujer en esa conferencia. Y tenía que pensar cómo demostrar mi valía en mi campo, cómo mostrarle a todos el ascenso de las mujeres dentro de esta industria. Quería convertirme en la estrella del norte. Quería ser una Bignonia que trepa siempre hacia lo alto. El amor es solo un pequeño rincón de la vida, pero amarse a una misma es algo que debe extenderse a lo largo de toda una vida entera. Me deseo fortaleza, me deseo resiliencia. ¿Cuánto tiempo puede resistir un corazón cuando el amor se transforma lentamente en una traición a uno mismo? Amor y mentiras, historia.